Amigos de la Opción B en TV, gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Qué felicidad, padre, estar otra vez ya listos aquí con un programa más en la Opción B en TV. ¿Cómo está? Muy bien, Betsy, feliz nuevamente estar con todos ustedes, jóvenes, y con nuestro invitado especial de hoy, que ya hemos tenido entre nosotros. Felices de estar contigo nuevamente, Ricardo. Y obviamente yo mucho más feliz todavía, ¿no? Estamos comenzando felices. Así es, muy felices. Doctor, gracias por acompañarnos. Usted está el día de hoy psicoterapeuta sistémico, parte ya del programa La Opción B, como lo mencionó el padre, y con muchas fans, porque yo le comentaba al doctor que justamente en Ecuador muchísimas personas han estado muy contentos con el programa que tuvimos anteriormente, así que gracias por estar aquí nuevamente. Qué gusto, qué bueno, y un saludo para los fans entonces. ¿Para tus fans o los fans de la Opción B? No, para los fans de la Opción B, por supuesto. El tema del día de hoy, pues vamos a arrancar justamente presentándolo. Hoy vamos a hablar de la masturbación. ¿Es buena? ¿Es mala? Un tema bastante interesante, padre. Sí, y bueno, yo quiero leerles algo que me escribió una vez una psicóloga. Para entrar en el tema, justamente los psicólogos, ¿no? ¿Recomiendan la masturbación normalmente o lo ven como algo positivo? Bueno, yo me fui a dar una charla a un colegio y me escribió antes la psicóloga preocupada de qué iba a decir yo. Y me escribía lo siguiente: consideramos que la masturbación es parte del desarrollo sexual de un adolescente, por lo que no quisiéramos que este tema se tratara en la charla. No quisiéramos generar ningún tipo de culpa hacia personas que ya mantengan estas prácticas o relaciones sexuales, sino simplemente mostrarles que existe una opción. ¿Qué nos dices, Ricardo? Tú como psicólogo también y terapeuta. Sí, mira, o sea, creo que aquí la idea, porque esto es una demanda que suele ocurrir, digamos, esta demanda de que ¿qué vas a decir? Porque no queremos generar culpas. Yo creo que no queremos generar culpas, por lo menos en eso sí estamos todos de acuerdo, o sea, no se trata de eso, sino más bien de encontrar los mecanismos y las herramientas más adecuadas para alcanzar lo que uno pretende. Entonces yo tendría que ver, la mayor parte de las veces no nos equivocamos o nos conflictuamos por qué cosa es lo que nos estamos respondiendo, si la respuesta está falsa o no. La mayor parte de las veces es por qué pregunta nos estamos haciendo. Entonces yo me preguntaría, efectivamente, el desarrollo de este proceso de aprender a amar, de vivir una sexualidad con plenitud, para un joven o un niño o una persona que ha escogido o que elige o que opta por un camino, la masturbación en este caso, la práctica constitucional de la masturbación sirve, ayuda para que yo me mantenga puro, para que yo me mantenga casto, para que yo crezca en la elección que tengo de amar a mi mujer o a mi hombre íntegramente. O sea, esta es la primera pregunta que yo me tendría que hacer. Deberíamos plantearnos, ¿no? Porque más bien, si estoy preocupado por las culpas, mañana, cuando de pronto por una práctica consuetudinaria o más bien obsesiva o aislada me pierdo la oportunidad de desarrollarme íntegramente, voy a caer tal vez en otro tipo de consecuencias que son de otra índole, que tienen que ver con una vivencia plena de mi relación como pareja, que ahí sí probablemente me van a torturar las culpas. Prefiero anticipar y decirles por lo menos que la elección que yo hago ahora, conversábamos hace mucho tiempo con el padre Jürgen, con el padre Jürgen, decíamos, que se hace un problema, te digo, Fray Jürgen, pero el tema es que con el padre Jürgen, yo le decía, amar antes de conocernos. O sea, la elección de amarte antes de conocernos. Si yo cuando hago de la práctica de la masturbación entiendo que te estoy amando antes de conocerte, es una expresión de amor la entrega, el entregarme a una práctica que después me va a alejar definitivamente de lo que es en verdad una entrega íntegra del amor. Esas son preguntas que yo tendría que por lo menos dejarse puestas. O sea, ya, ¿no quieres que te diga qué hacer? Por lo menos te pregunto. O sea, tú respóndeme, tú dime si en ese acto tú encuentras que hay una entrega, que hay amor, que estás creciendo como ser humano, creciendo como persona, o si lo que más bien ocurre después de eso muchas veces es un vacío enorme que te queda en el alma, como que si algo hubiera pasado pero que no pasó, como una sensación de que más bien el vacío que tenía antes, claro, un rato me lo descargó, pero luego aumentó. Entonces, esas son yo digo, por lo menos me hago las preguntas, ya no te voy a dar respuestas, pero por lo menos déjame hacerte la pregunta, plantearnos esto, ¿no? Ese es el comentario que yo haría a la psicóloga que hizo la pregunta. Que de paso es una pregunta muy usual, ¿no? Sí, y me imagino que muchos psicólogos hoy en día piensan así. Y bueno, dicen, la práctica de la masturbación es algo sano, y no solo eso, sino que se promueve, ¿no? En la educación sexual moderna, está incluido de que se le enseñe pues, a los niños de 10, 11, 12 años lo que es la exploración de su cuerpo, lo que es
el autoerotismo como una práctica que debe ser común, frecuente, normal para, en fin, el desarrollo pues, de los jóvenes, ¿no? De hecho, hay una confusión que creo que es importante aclarar, que te mencionaba, es este tema de la primera infancia, ¿no? Que de pronto niños se autoestimulen por contacto, por lo que sea, porque han descubierto placer a la hora de estimular sus genitales. Niñitas o niñitos de 2 años y medio, de 1 año o 2 años y medio, 3 años, 4 años, que lo hagan, es algo, digamos, parte de un proceso fisiológico que efectivamente ocurre naturalmente, es una consecuencia parte natural, de su descubrimiento. Temporal, es un horror que de pronto a esos niños se les quiera señalar o castigar o horrorizarse, ¿qué habrá pasado con mi hijo? Porque no, nada, es tranquilo, o sea, eso es parte. Pero dime, a ver, ¿tú crees que un niño de 2 años y medio se autoestimule es igual que si un joven de 17 o 18 años lo haga? ¿Es lo mismo? Claro, son dos situaciones ya completamente distintas. ¿Qué está pensando, ¿no?, un niño de 2 años cuando lo hace y qué está pensando un niño de un joven de 18 cuando lo hace, 17 o 16 años cuando lo hace? ¿Qué está pensando? O sea, ¿de qué está alimentando su alma o su mente cuando lo hace? Finalmente, creer que el acto de masturbación es un acto exclusivamente físico, eso es neurótico. O sea, yo no creo que nadie... Es más, cualquier acto en realidad está teñido de toda mi integridad. Entonces, pretender que un acto de masturbación está solamente limitado a una cuestión específicamente física, fisiológica, y que no tiene ninguna otra connotación, eso es neurótico. Eso es tratar de partirme conscientemente, y obviamente lo que me genera angustia, me genera ansiedad, me genera depresión. Es lo que me genera el intentar partirme, ¿no? Ahora, doctor, y usted debe tener en sus consultas situaciones frecuentes en las que usted nos pueda decir emocionalmente y psicológicamente cómo esto afecta, porque quizás muchas personas les cuesta también hablar sobre estos temas y quieren saber cómo manejarse, qué hacer, a quién acudir. Mira, especialmente, perdóname, Ricardo, que te interrumpa, a los chicos y chicas que hacen la opción por vivir la virtud de la castidad, ¿no? Nosotros tenemos claro que queremos alcanzar un verdadero amor. ¿Nos beneficia o no nos beneficia la masturbación? Yo pienso que no, evidentemente, pero ya, hay chicos que lo han hecho. Y la experiencia común es que es difícil dejar de hacerlo una vez que se ha convertido en un hábito, ¿no? Porque genera pues dopamina, sentirse bien, etcétera. Es muy fácil volver a repetirlo y es muy difícil quien hace la opción por ir a la castidad decir ya a partir de ahora no lo vuelvo a hacer más. Efectivamente, ¿no? O sea, esta experiencia, una experiencia como, o sea, meterme en un problema que después es mucho más difícil de controlar. Y claro, ¿y qué genera? Usualmente, mira, asociado a la práctica consuetudinaria de la masturbación, en general en hombres y mujeres, asociado a esto... Perdóname que te interrumpa. Sí. Explícale a los jóvenes qué significa consuetudinario. Digamos que comúnmente lo hagan de una manera usual. Constante y usual. Con cierta frecuencia. Con frecuencia. Perdón, por favor. ¿Me perdona usted? Yo te perdono. Te voy a tutear. Ya estamos en ustedes. Yo venía con usted preparado, me cambiaron el idioma. Bueno, la cosa es que esta práctica, digamos, puede tener un problema. Eso que tú has mencionado. Bueno, te voy a responder después, pero me gustaría esto primero. Sí. Que sí me puedo habituar. Es más, el objeto de mi atractivo sexual se puede ir transformando. De hecho, yo en terapia tengo algunas parejas que tienen ese problema. Que él generalmente, porque es más infrecuente, pero no es que no. No quiere decir que no sucede en mujeres. No, pero ocurre sobre todo en hombres. Digamos, se cambia el objeto de sexual de atención, casi como una especie de fetiche. O sea, transformo mi atractivo sexual en algo que no era el acto sexual mismo, y hablando, mira, exclusivamente desde un punto de vista psicológico de acostumbramiento, y no puedo tener un vínculo sexual sin mi mujer si es que no paso por el periodo de una estimulación masturbatoria o lo que sea para poder llegar a esto, porque así me acostumbré, así aprendí. Entonces me fui condicionando esta situación porque me habitué a esto. Es más, a eso le sumas pornografía, a eso le sumas otro tipo de estímulos que me permitan finalmente vivir plenamente con mi esposa, ¿no? Eso es por un lado. Y la otra pregunta que me hiciste que me parece que es importante es cómo afecta, mira, te decía, tanto en el origen como en la consecuencia, lo que usualmente está vinculado es la ansiedad. O sea, la angustia es algo que va en torno al tema de la masturbación. Hay como una especie de carencia, una necesidad de algo, entonces tú vas en búsqueda obtienes aparentemente un placer, pero que es momentáneo, temporal y muy intenso, pero viene un bajón. Y ese bajón te genera ansiedad. Y esta secuencia de bajón, satisfacción a bajón, va generando una especie de tolerancia, porque es una búsqueda de cada vez más la práctica, y eso que tú decías, por eso lo hace más complicado y más difícil. Para quien es escogido por una opción
de virtud obviamente implica un alejarse y la angustia que sientes es como que la opción de virtud es acercarme más al amor, es acercarme más a lo que me da calor. Si yo me alejo de eso, me afrío y eso me hace sentir mal, pues, ¿no? O sea, eso es lo que te va a ocurrir, ¿no? Como consecuencia. Por lo tanto, ¿qué me queda? Volverme a acercar y volverme a integrar para poder tener una mejor respuesta, ¿no? Tú hablabas, Ricarte, y yo quiero leer acá algo interesante, porque se han hecho estudios científicos también, ¿no? Sobre por qué el hombre se habitúa a este camino, o sea, para tener después relaciones con la esposa, tiene que pasar por este proceso masturbatorio para experimentar quizás ese placer que está buscando. Se genera un camino específico a la hora de que uno cae en esta recurrencia, digamos, en la masturbación. Y bueno, tú sabes lo de Pavlov, ¿verdad? Ese estudio que hizo Pavlov con los perros, que le das la comida, tocas una campanita, entonces con el tiempo se fue acostumbrando a asociar la campanita con el alimento y después simplemente tocaban la campanita y ya empezaba a salivar, porque se entrena el cerebro justamente para esa reacción ante el estímulo de la comida y lo asocia. Lo mismo sucede con la mente humana, se puede entrenar de la misma manera. Y según los estudios, la parte cerebral más fácilmente entrenable es el centro del placer llamado núcleo preóptico medial. Y cuando experimentas gran placer, esta parte del cerebro es como recompensada. Y de acuerdo a un estudio del doctor Douglas Weiss, cuando una persona experimenta excitación sexual, el cerebro libera endorfinas que ayudan al entrenamiento del núcleo preóptico medial a asociar el placer con lo que sea que esa persona está haciendo. O sea, asocias el placer con lo que estás haciendo, mirando, oliendo, etcétera, e inconscientemente la persona establece un lazo entre una imagen particular, fragancia o persona y la sensación del placer sexual. Es decir, es un entrenamiento del cerebro a estimularse de esa manera y ese camino queda como marcado en la vida. Así es. Bueno, sí, definitivamente creo que evidencia hay de que este condicionamiento acontece, pero lo cierto es que yo creo que más que efectivamente sí ocurrió ese condicionamiento, pero mucho más que eso, yo no te voy a decir qué bárbaro, se ocurrió, fuiste, esto fue, no lo voy a hacer. Ni lo queremos pero decir sí te voy a acá decir tampoco. claramente que no te acerca, que no te sirve para lo que estás pretendiendo. Si tú escogiste por un camino que tenía que ver con pureza, con castidad, con vivir el amor íntegramente, obviamente este no es el camino, o sea, te está yendo por otro lado. Y obviamente si te vas por otro lado, estás perdiendo el tiempo, esa angustia que sientes tiene que ver con justamente no estar siguiendo la ruta que te has decidido a seguir, ¿no? Eso, ya vamos al corte, ¿ves? Ya te veo que quieres cortar, ya ¿no? Pero yo simplemente no, quiero traer a colación lo que me dijo una vez un joven, ¿no? Que se había iniciado muy joven, desde los 10 años más o menos, en la masturbación, porque su hermano le enseñó. Entonces, claro, uno va aprendiendo y me decía, yo me masturbaba viendo recortes o cosas de pornografía o cosas así, pero nunca podía hacerlo cuando pensaba en la persona que amaba. Entonces hay una diferencia, claro, ¿no? El claro. chico se masturba buscando el placer y sabe en el fondo que para amar de verdad o pensar en la persona amada haciéndolo, eso no lo llevaba a ese amor verdadero, sino que más bien era algo que no era digno de hacerlo pensando en la persona amada. Que lo alejaba justamente como mencionábamos hace un momento. Como un ¿no? beso. Como un beso. Un beso es muy distinto cuando lo haces con el amor pleno a la mujer que amas, a tu esposa, en el acto mismo de entregarte plenamente, que un beso cualquiera. No tiene ninguna comparación. Bueno, ahora sí hacemos una pequeñísima pausa en este momento, pero enseguida regresamos con más Padre porque estamos aquí en la opción B en TV, no se lo pierdan.
Y estamos de regreso con más de La Opción B en TV y quiero arrancar en este bloque, padre, con un saludo, como siempre agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía aquí a este lindo proyecto. Nos ha escrito un joven de aquí de Perú de 24 años y él dice: hola, soy un joven de 24 años que acaba de terminar la carrera de psicología. Pocas veces he visto un apostolado tan original y fiel a los valores cristianos como La Opción B. Felicidades con este programa, continúen con este espacio. Mientras más gente se contagie, más santos habrá en los cielos, dice. Así que un saludo para Nicanor, entonces, que nos escribe desde aquí, desde Lima, Perú, y un saludo a todas aquellas personas que desde distintos lugares del mundo nos escriben y nos hacen llegar sus agradecimientos. Sí, gracias por hacernos llegar esos agradecimientos, esas felicitaciones, que nos alientan muchísimo a seguir empujando este proyecto, que es para gran ayuda de muchos jóvenes que están experimentando justamente en La Opción B ese aliento, ese estímulo a ir contracorriente sin miedo y sin temor. Y estamos en este bloque hablando con el doctor Ricarte Cortés. Recordamos, él es psicoterapeuta sistémico y el tema del día de hoy es la masturbación. En el bloque anterior, doctor, justamente usted nos estaba continuando con la explicación de qué manera esto nos afecta de manera emocional si lo que nosotros buscamos es justamente llegar a un amor verdadero. Entonces, esta no es la vía. Sí, y obviamente cada vez que tú no encuentras aquello que pretendes, a pesar del esfuerzo, entre comillas, lo que te genera es frustración. Y esa frustración va de la mano de la ansiedad, ¿no? Eso, y yo quisiera ya dar un aporte también como sacerdote. Esa frustración que genera, la veo mucho yo en los chicos o chicas que vienen a confesarse, porque quizás es un problema que afecta más a los hombres, no solamente a los hombres, y desde que vimos a Miley Cyrus y tantas otras personalidades haciendo gestos masturbatorios públicamente, creo que es evidente que también se está estimulando a las mujeres a hacerlo sin ningún tipo de barreras o límites. Bueno, quienes han hecho La Opción B o quienes quieren vivir la vida cristiana, cuando caen en esto experimentan una frustración muy grande y a veces los lleva a experimentar otra cosa que es peor que esa decepción de sí mismos, digamos, o ese dolor de haber caído en la masturbación, que es la desesperanza, el desaliento, lo que tú llamabas frustración, ¿no? Y ojo que esto no es solamente, digamos, por si acaso, porque por ahí hay quien dirá, no, lo que pasa es que ustedes pues los torturan con esos mensajes represivos, ¿no? No, simplemente es una experiencia natural, consecuencia de que estás haciendo algo que finalmente no te da lo que tú estás pretendiendo. O sea, plantéalo en cualquier ámbito. Si tú haces algo que finalmente no te da lo que pretendes y haces un esfuerzo por eso, te genera frustración. Punto. Tú escogiste por algo que quieres, esto parece que te lo diera y no te lo da, ¿qué te genera? Angustia, frustración. Ansiedad. Y claro, obviamente, de la mano con lo que tú mencionas, que es obviamente la desesperanza, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Sí, y te agradezco por dar ese aporte desde la ciencia, ¿no? Porque muchos efectivamente dicen, es que la religión los hace sentir culpables. No es así. Y bueno, yo quiero alentar a todos esos chicos o chicas que están luchando día a día por vivir la pureza, la castidad y quieren conquistar ese amor puro y verdadero y están enredados de una u otra manera con este vicio, hábito de la masturbación, que no se cansen de luchar. En un programa especial yo quisiera también darles algunas claves de cómo ir superando este vicio, cómo ir creciendo, pero no se da de la noche a la mañana y entiéndanlo bien. Las caídas en el camino pueden ser frecuentes cuando uno empieza a ir contracorriente de sí mismo, de lo que ha estado acostumbrado quizás desde pequeño o por lo que han hecho los amigos, etcétera. Cuando uno toma esa decisión de vivir la castidad, es ir también contracorriente de los impulsos que uno experimenta o de los hábitos que uno se ha creado. Entonces, si tú caes en la masturbación a pesar de estar luchando, no te quedes en la frustración. Ponte de pie aquí, nuevamente volvemos por algo está acá nuestro amigo el porfiado, ¿no? Dándote constantemente a ti un mensaje. Si te caes, te vuelves a poner de pie, porque la castidad se conquista poniéndose de pie. Si caes 1000 veces te pones de pie. Pides perdón, vuelves a la batalla, a la lucha y no cedes a la tristeza, a la frustración, a la decepción de ti mismo o al desánimo, desaliento, no. Y esto que estamos hablando y que estás mencionando tú, que estás mencionando del tema de la masturbación respecto a
¿Cuál es el propósito? Es yo algo que voy a insistir, cada vez que me inviten lo voy a repetir. O sea, más que ponerme a pelear con que caí o pelearme con la masturbación, que de pronto, mira, me parece genial que hablemos de esto, que lo conversemos, pero esto no quiere decir que ahora tengo que hacer un tratado sobre masturbación, entonces porque de aquí alguien que cayó en eso dice, bueno, ¿cómo hago para resolver el problema? Entonces tengo que averiguar de qué se trata. Entonces busco en internet masturbación. Entonces comienzo a leer, busco libros sobre todo, y lo único que hablo es masturbación. Y te obsesionas más. Obviamente, antes de acercarme, de alejarme, lo que hace es me acerca y mete en mi cabeza más ideas. Que vienen te voy a poner un ejemplo, perdóname. Sí. No pienses en un elefante blanco. Así es. ¿Y qué es lo primero que haces? Pensar en un elefante blanco. Así es. Estás todo el tiempo, no masturbación. El pobre está, no masturbación, no sabe qué hacer porque todo el tiempo de qué habla, de masturbación. Lo que hay que hablar es justamente de qué pretendo, hacia dónde voy, de qué me sirve para alcanzar lo que quiero. Y lo que tú dices hace un rato, el mejor antídoto para cualquiera de estas cosas, en todo caso, lo que es pensar justamente en el amor, que es una entrega íntegra. ¿Cómo me sirve esto para lo que yo pretendo? ¿Cómo es lo que anhelo? ¿Cómo es lo que ansío? ¿En qué se parecen, por Dios? Eso es lo que tendría que yo sobre todo Que ese sea el objetivo que esté constantemente allí, ¿no? Mirando hacia allá. Mirar allá, o sea, mirar hacia donde quiero ir es mucho más útil que estar perdiéndome el tiempo de ser un experto en todas las cosas que me piden llegar a mi destino. Es importantísimo eso, además, por el tema que has tocado de la motivación. ¿Qué motivación tengo yo para superar un problema, una dificultad o lo que sea? No es simplemente voy a luchar contra eso y te obsesionas y sigues enredado, porque mientras más pienses en eso, más vas a caer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza que me ayuda a caminar hacia ese objetivo? Es el amor. Quiero amar de verdad. Y cuando uno se mentaliza o está con esa idea en la mente, yo quiero caminar hacia el amor, lo otro va perdiendo peso efectivamente por sí mismo. Así es. No, son tamaños. Yo me tengo que pelear con eso. Yo en terapia, sorry, lo uso, pero ahí está. Dice, con el diablo no se conversa. ¿Para qué voy a conversar? No me voy a poner a pelear contigo, si es bueno o malo. ¿Sabes qué? No me interesa, estoy en otra. Además que esto va a generar más confusión. Claro. Y vamos a acudir de repente a estar preguntando o acudiendo a personas que nos van a confundir más, que nos van a dar quizás algún consejo equivocado y no es lo que estamos buscando acá. Así es. Más fácil decir de frente a la luz. Directamente. Muy bien, padre, se nos ha acabado como siempre el tiempo. Lamentablemente los temas dan para muchísimo más, pero siempre es bueno recordarles que además si usted se perdió este programa lo puede ver en YouTube, donde están almacenados todos nuestros programas, padre. Ahí nos pueden encontrar, chicos, chicas, y vuelvo a insistirles, nosotros acá en la opción B no queremos crear ni generar ni un sentimiento de culpa, al contrario, siempre hay esperanza. Y por más que estemos enredados en esto, en lo otro, miren, los pecados contra el cuerpo, digamos así, porque ya me lo han preguntado antes, no son los más graves y no son tampoco aquellos en los que debes obsesionarte, peores son los pecados del espíritu, los que la soberbia, por ejemplo, la vanidad, en fin. Pero chicos, chicas, entiendan que siempre hay esperanza en este camino, hay que ponernos de pie siempre y para eso estamos también aquí, para alentarlos, estimularlos y invitarlos a vivir ese amor verdadero, que ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y ojalá más adelante nuevamente contemos con tu presencia. Ojalá, yo a la espera. Padre, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Echi, hasta la próxima, chicos y chicas. Chao.